referido a uno de los ejes de la 28 Olimpiada Argentina de Filosofía, cuyo tema del año es de construcción versus reconstrucción de la educación en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar del eje A, que el tema es modernidad y encubrimiento del otro y de género. Esta charla taller va a estar a cargo de la licenciada y profesora Magalí Casabán de Bat, quien es integrante del equipo académico y bueno, quien está abocada a desarrollar este eje temático. Bueno, bienvenida Magalí, te damos las gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Sí, no, gracias a ustedes que nos convocan y que nos reunimos. Em, ¿Vos considerás que em, éramos acá los chicos que están intentando Bueno, si unirse? quieren, mientras tanto, Son unos preséntense, los que minutitos. están, si quieren, así los Bueno, conocemos. Malena, ¿de dónde sos? O Abigail. De Monte Grande. Bien. acá, Ahí provincia de tenemos Buenos Aires. la profe Laura Moreno. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo estás? bien? Muy bien, yo Bien, soy de Adrogué, de provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. bien. Agustina, ¿estás por ahí? No te vemos. ¿De Sí, yo dónde soy de sos? Campana, de Ah, Buenos bien. Aires, compa. Sí, sí. ¿Y Brisa? Yo soy de Misiones, de Puerto Rico. Ah, mira, qué lindo Puerto Rico. Y Agustina, ¿de dónde dijo que era? Fui para atrás y no escuché. De Campana, De Buenos Aires. Ah, Campana. bueno, bárbaro, Y gracias. después está Evangelina, que no tiene cámara ni audio, que me escribió por privado, que es de Olavarría. Había otra profesora también que conozco, pero no sé, desapareció recién. Sergio de Morón. Oh, voy a prepararme un mate. Sí, 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 Bueno, sí. y yo soy Laura y estoy en Mar del Plata, chicos. Con mucho frío. Hoy no, pero hace muchísimo frío. Bueno, Magali, anda comenzando y vamos dándole entrada a medida que van llegando. Bueno, bárbaro. Em, para ver nosotros el eje ético, primero vamos a encuadrarnos en las partes formales. Por ejemplo, hay muchos profesores que están inscriptos, que conocen o que ya han participado una o muchas veces de la Olimpiada. Esta es la número 28. Es la Olimpiada 28 que se hace Argentina de filosofía ininterrumpidos. 28 años ininterrumpidos, hay distintos gobiernos, distintas pandemias, y fue, es decir, que hay profesores que hace mucho que participan, muchos que ingresan este año y los estudiantes son nuevos. Entonces, vos, Laura, por ejemplo, ¿ya participaste o Laura empezás Moreno este dice. año? Mirá, formalmente este es el primer año porque hace muchísimo tiempo participé muy brevemente, así que la primera vez que llevo mis alumnos y demás sería este año. Qué bueno, bueno, entonces bienvenida de todos, que te decimos, ¿no? Gracias. Eh, Vamos a mirar un poquito la parte formal. Los alumnos son todos nuevos, salvo algún estudiante. Por ejemplo, el año pasado había un estudiante, creo que Chaco, no sé, de una provincia, que había participado, pero estaba en quinto y ahí tienen sexto año, entonces iba a volver a participar, pero la mayoría son estudiantes nuevos. Vamos a ver un poquito la parte formal para que se ubiquen y ya empezamos directo con el tema ético.
Miren lo que les voy a mostrar. A ver si comenzamos con un dibujito. Tenemos acá. ¿Se puede ver que compartí pantalla? Sí, Bueno, sí. bárbaro. Sí, Excelente. se está viendo bien, ¿eh? Bueno, es un montón. A ver si yo voy para adelante. Vamos a poder ir hacia adelante, sí. Y hacia atrás también. Acá tenemos la página para ingresar a la Olimpiada. En cuanto a los materiales, tanto los profes como los estudiantes, podemos tener en cuenta 3 aspectos. Em, Tenemos que tener en cuenta 3 materiales: el instructivo, lo que ya conocen, el libro matriz y la ficha de articulación. Esos son los 3 elementos para cada estudiante. Por ejemplo, hay profesores que trabajan con un eje. Hay profesores que tienen alumnos del eje A, otros alumnos que preparan el B, otros alumnos que preparan el C. Entonces conocen toda la ficha, todo el instructivo. Pero los alumnos tienen que abocarse solamente al eje que eligieron. La primera, este es el que se envía primero, luego el libro matriz. Y para leerlo y para estudiar, cada estudiante tiene que ser en este orden. Primero el instructivo, luego la ficha de articulación. Es decir, tener las 2 cosas. Y ambos, lo que dice en el instructivo, es un desarrollo introductorio y con instrucciones de estudio o de enseñanza para los profesores, remite al libro matriz. Es decir, que los textos específicos del instructivo, por ejemplo, la política de Aristóteles, libro tal, no la tienen que ir a buscar los estudiantes en el marco de la Olimpiada, ¿no? Es distinto si estamos en una clase de filosofía del colegio, etc. No tienen que ir a buscar en otro lado, sino lo que tienen allí. Y luego remite a esto, ¿no es cierto? La ficha de articulación, lo mismo, remite a ese libro matriz. Entonces, este lo tienen presente mientras leen y trabajan y la ficha de articulación, se ve el cursor, ¿no? Que yo estoy marcando. Remite acá. Entonces, tienen que tener los chicos que preparan ahora el instructivo de el libro matriz de la ficha de la articulación de la. Y les voy a mostrar, para los profes, quizás lo conozcan, para los chicos, cómo es el examen. ¿Cómo es el primer examen? Que se llama jurisdiccional. Está en el instructivo, algunos ejemplos, hay un ejemplo inclusive, pero les sirve a veces conocerlo para ver cómo estudiar, cómo preparar y qué es lo que se les va a pedir, que es, como siempre, es importante pedagógicamente, ¿no? Vamos a pensar en el primer examen, que es el jurisdiccional. Esta es una hoja, pongamos a 4, que tiene 4 puntos. A ver si me siguen, especialmente los estudiantes. Este es el 1, este es el 2, el 3 y el 4. En el primer punto aparece un texto, un breve texto de alguno de 4 autores, de los autores para el jurisdiccional, de antigua y de modernidad. Ahora vamos a ver por qué se dice en la ficha del instructivo, y es una consigna de la Olimpiada, que se aconseja a los estudiantes que lean todo el instructivo, es decir, que hagan una lectura completa del instructivo y de la ficha de articulación para el jurisdiccional también. Ahora vamos a ver, porque el eje se relaciona con los 4 espacios históricos filosóficos. Pero tienen que saber que en el primer examen, en el jurisdiccional, pueden hacer foco o estudiar más en detalle el tema de antigua y de moderna. Entonces, acá va a aparecer un texto de esos que se trabajaron en el instructivo, en el libro matriz, de esos 4 autores. En el caso del egético, hay 2 de antigua, 2 de moderna. Entonces, uno de esos 4 autores va a aparecer acá un fragmento. No es extenso, no es un fragmento de media página o de media carilla, no, es más breve. ¿Y qué se va a pedir ahí? Se pide análisis del texto. Esto es muy importante para los estudiantes y para los profes que guían didácticamente a los chicos,
porque les ayuda a después cómo desarrollarlo. Y nosotros estamos acá en una instancia de un certamen, es una competencia. Entonces se va a valorar y se va a calificar, ustedes saben, por un jurado que es externo a la Olimpiada, es decir, que no es nadie de los que preparan los trabajos, ni tampoco de los organizadores. Y acá tenemos, ustedes la conocen a Laura, que es la que coordina el aspecto organizacional, el equipo organizacional. Nadie del equipo organizacional ni del equipo académico están evaluando. Nosotros no evaluamos. Este, y al saber qué es lo que se les pide, pueden primero estudiar mejor y además prepararse para lo que es esto, que es una competencia. Acá aparece un texto y se pide análisis de texto. Entonces, yo lo digo por en base a lo que nosotros vemos, a veces algún estudiante puede hacer que compara con otros textos o compara con otros autores. Y eso no es un punto negativo, digamos. Lo que se le pide es únicamente en el uno el análisis o alguna cosa referida a ese texto. En el segundo, y es importante focalizarse ahí, nada más, no dicen opinión, no dicen desarrollo. En el segundo punto aparece lo que se dice comparación. Se va a aparecer otro texto breve de esos cuatro, pueden ser dos de antigua, dos de moderna, o uno de antigua y uno de moderna, y se pide comparar con el texto o hacer una similitud o diferencias, establecer. Acá dice más o menos los ítems que se preguntan, por ejemplo, consignar, inferir, interpretar, demostrar, que aparecen en este segundo. Esto, el 1 y el 2, prepara al estudiante para el 3 y el 4. En el 3 dice aplicación. Estos temas que se trabajaron acá y en relación al tema del eje, aparecen en el punto 3 una situación sociocultural, cualquiera, en donde el estudiante tiene que aplicar estos conceptos del 1 y del 2. Aplicación. Y estos tres preparan al punto muy importante que muchas veces define para la valoración de los jurados, es el desarrollo de un pensamiento propio, argumentativo. Vamos a ver ahora cómo está consignado este punto que es tan importante, pero también es importante para el estudiante que sepa que el formato, el modelo de la Olimpiada está preparado no se lo, para decir en criollo, no se lo larga al estudiante directamente a realizar un desarrollo propio, sino que se le da para que consolide las dos partes anteriores y un ejemplo en la realidad actual o clásico, digamos. Y luego un desarrollo, es decir, que pueda tomar consistencia para desarrollar un argumento propio con los elementos que trae antes. Por ejemplo, un ejemplo breve, ¿ven? Acá tienen el análisis con un texto de otro año, ¿no? Un texto que dice explique, etc. Luego una interpretación que le da leer, comparar seguramente, y acá en el tercero habla, bueno, acá dice imaginar una situación, o se puede poner un texto de un autor externo para que aplique lo que dice ahí, o un ejemplo cultural, cualquiera. Y fíjense lo que dice el cuarto. Dice que casi siempre está consignado de la misma manera. Dice, teniendo en cuenta los textos citados, es decir, 1, 2, lo trabajado anteriormente y otros textos de la bibliografía de su eje, desarrolle un escrito acerca de, y le pone el tema de ese eje, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta esos textos, lo trabajado anteriormente, lo trabajado en la ficha, y ahí puede eh, desarrollar de esos dos textos y de antiguo y de moderna, pero puede utilizar algún concepto de contemporánea y de latinoamericana. Eso es muy importante. Es decir, centrar el cuerpo del texto en el tema que se le está pidiendo y en esos dos espacios históricos filosóficos de antigua y de moderna. Y adjuntamente puede agregar elementos de los otros dos ejes. A veces en el final, en la instancia final, también nos ha pasado, he visto, estudiantes que incluso ponen ejemplo de otra cosa que hayan estudiado incluso en otra materia, pero que se relacione con el tema,
ya veremos. Y el final del examen se hace presencial, como ustedes saben, en Villa La Angostura. La instancia de todos los que ganan el jurisdiccional van a la instancia final. El examen de la instancia final es similar y no tiene el punto 2. Es decir, van a tener un solo texto, no tiene el punto 2 porque se hace énfasis en el punto 4. Bueno, con respecto a esta parte formal, ¿alguna pregunta? Ustedes saben que cualquier cuestión técnica, formal o académica, ustedes la remiten a Laura y ella lo difunde a nosotros para que puedan tener las respuestas. Bueno, el eje que vemos hoy, que es el eje ético, tiene un nombre que se llama modernidad, en algunos lugares dice y encubrimiento del otro y del género, o versus, o en la ficha dominación, encubrimiento del otro y del género versus liberación del otro y del género. ¿Qué quiere decir? Primero este versus, que siempre aparecen dos posiciones, una que es una proposición, una teoría filosófica, y otra la opuesta o similares con diferencias. Entonces, tomando la segunda, dominación y encubrimiento del otro, si vamos hasta ahí. Dominación y el tema es el otro, en general, y del género. Es decir, el encubrimiento del género como parte de la categoría analítica del encubrimiento del otro. Para nosotros tenemos, le sirve ya sé perdón, hago un paréntesis. Lo que quería decir con respecto a este examen, lo pueden hacer en el jurisdiccional que están con ustedes, en los colegios, pero en el final pasa muchas veces que los estudiantes piden una hoja para hacer el borrador, y eso está permitido. Hacen un borrador, ellos entregan tanto el texto de su examen como el borrador, se entregan las dos cosas. ¿Pero por qué sirve hacer el borrador? Por esta cosa, este aspecto que les decía en el punto 4, para poder tener su texto, su corpus de respuesta y poner como complementario lo que van a decir. ¿Por qué? Para evitar que si están explicando algo y hay un ejemplo o una relación a otra cosa, no haya una bifurcación y desarrollen eso solamente o quede solamente ahí, sino que hagan su trabajo y lo que ponen de complementación, de comparación con otras cosas que no son exactamente las que están en el examen, lo pueden incluir, pero de esta manera ordenada. Para esto sirve también tener una idea general del esquema del eje. Por más que hoy vamos a ver más específicamente antigua y moderna, pensemos primero cómo va la correlación de los 4 espacios históricos teniendo en cuenta el título, el tema de este año. Miren, tenemos acá un autor de la antigüedad griega, otro autor de la modernidad, soy este segundo renglón, de contemporánea y de filosofía latinoamericana. En este caso, este año, con este tema, tomamos algunos textos, fragmentos de Aristóteles, algunos fragmentos de Platón. Ponemos acá, como dice en la ficha, si ustedes se fijan, Aristóteles es posterior, es discípulo de Platón, pero tomamos siguiendo temáticamente la posición de Aristóteles y luego la de Platón. En la modernidad, que es este renglón, tomamos el texto, un texto, por supuesto, del Emilio, como ustedes vieron, de Rousseau, básico sobre educación, el capítulo que se llama Sofía, es el capítulo 5, y a Mary Wollstonecraft, inglesa, también ven el mismo momento histórico, en el siglo XVIII, que obviamente va a representar un contrapunto, una contrapartida, y además le responde, le dirige su discurso también a Rousseau y a otros ilustrados. Luego, en contemporánea, que es este renglón, digamos así, tomamos la introducción del libro más importante y que lo hace clásica de Simone de Beauvoir, a principios de este siglo, fíjense, y la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y
de otra autora, filósofa contemporánea que vive, italiana, que se llama Rosy Braidotti. En latinoamericana, estos dos autores. Uno es Enrique Dussel, creador de la filosofía de la liberación, argentino-mexicano, porque ustedes vieron que él emigra en el proceso a México. Entonces tiene las dos ciudadanías finalmente, que murió el año pasado, recuerdan, en noviembre del año pasado. Y está vinculado estrechamente con la Olimpiada. Por ejemplo, nosotros vimos, ustedes lo ven ahí en la página que dice miembro honorario Gregorio Weinberg, miembro honorario Enrique Hernández, y Dussel vinculado también desde los inicios de la Olimpiada. Y en contrapartida, acá un versus, bueno, el versus va por renglón. En contrapartida, Celia Moros, que también vive, que es española, que vamos a ver de qué manera se contraponen. Estos son los autores. ¿Cómo es la oposición o la contraposición temática? Vamos a ver. Acá tenemos la contraposición temática entre ellos. Aristóteles, vamos a hablar de la oposición de educación del otro y del género, partiendo en Aristóteles, que digamos sería un anacronismo hablar de género en la antigüedad clásica, de la dicotomía o de la polaridad que expresan ellos entre hombre y mujer. Pero ustedes fíjense si ya leyeron o vieron que está publicada hace poco la ficha de articulación, ahí se explica el recorte que se hace en esta temática. ¿Por qué? Porque obviamente la temática tiene que ver con aspectos sociológicos, geopolíticos, psicológicos. Todas las disciplinas abordan el tema del género, distintas disciplinas, el tema del género y la diferencia varón-mujer. Pero en este caso, cuando partimos de la polaridad varón-mujer para el análisis, tenemos que pensar que eso se refiere a toda diversidad. Estamos incluyendo ahí toda diversidad. Si nosotros queremos decir, como algunas nomenclaturas dicen, varón, mujer y todos los géneros transfronterizos, está bien, podríamos decir varón, mujer y en el medio todas las diversidades. O varón, mujer, diversidades por fuera de esa dicotomía. Es decir, que todas esas nomenclaturas se pueden utilizar. Si estamos hablando, y vamos a comenzar entonces, en esta primera polaridad, está incluida todas las otredades, todas las diversidades no binarias, ¿se entiende? Entonces, en Aristóteles, cuando vemos los textos de la política, vamos a hablar de exclusión educativa de la mujer. Y en Platón hay una exclusión educativa debido a su sistema filosófico, a lo que vamos a ver como el dualismo platónico, ontológico y antropológico, pero también hay una ambivalencia dentro del propio Platón, en los cuales en algunos textos sí se da la expresión de la inclusión educativa de la mujer. En la modernidad vamos a ver estas dos posiciones, en este caso también opuestas. Rousseau va a hablar, nosotros le podemos decir como título, de una educación referencial. Sofía está, después de larga explicación pedagógica y educativa que va a recibir, está la educación ideal establecida en un personaje ficticio, es Emilio. Y ahí transcurre la mayor parte de la obra. Hacia el final aparece Sofía, que es la persona, el personaje que está destinado a ser la compañera de Emilio. Vamos a ver en qué características. Y por otro lado, Mary Wollstonecraft, que su posición habla de una educación no referencial, no como espejo, sino de una educación igualitaria. Y fíjense que la obra que vemos sobre Mary Wollstonecraft se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer.
Fíjense que en ese momento histórico, en ese momento de la modernidad, vindicación quiere decir reclamo. Es el momento histórico en el cual la búsqueda de los derechos de la mujer se da en esa manera literaria, se da en la manera de vindicación, de reclamo de derechos que no están incluidos en esta primera parte. En contemporánea habla y desarrolla Simone de Beauvoir, ya vamos a ver en cuáles aspectos, lo que podemos llamar una educación androcéntrica. Cuando dice el segundo sexo, vamos a ver de qué manera se contrapone para explicar lo que explica ella y con determinadas características, que es una educación centrada en el varón. Y por otra parte, Braidotti va a sostener una educación que se basa en el reconocimiento de la diferencia. Esa es su posición específica. Y vamos a ver que Rosy Braidotti es una exponente actual de lo que se puede llamar, en términos generales, el feminismo de la diferencia. ¿Cómo? Y entonces, ese desarrollo teórico que expresa ella, que existe en Italia y además en los centros universitarios, se describe como la educación basada en el reconocimiento de la diferencia. Fíjense que acá está diferente, si queremos hacer una contraposición entre tantas otras, acá va a abogar por la diferencia. Cuando Mary Wollstonecraft apoya y busca la igualdad educativa. Acá va a ir por otro camino. En la filosofía latinoamericana, Enrique Dussel plantea un proyecto pedagógico específico que se llama Transmodernidad Mundial. Ahora vamos a ver por qué esto, algunos aspectos de lo que desarrolla Dussel, tienen parte en el título del eje, en el tema del eje. Y de otra manera, Celia Morós, el desarrollo que hace es otra propuesta pedagógica, que se llama justamente modernidad pedagógica. Él habla de una transmodernidad pedagógica y ella habla de una modernidad pedagógica. Y pedagogías específicas, después vemos en el desarrollo, que son de autorrepresentación. Entonces, en líneas generales, tenemos los autores, las temáticas. Es importante que puedan ir viendo un desarrollo entre las cuatro posiciones, entre las dos por espacio histórico-filosófico, y también similitudes y diferencias. Entonces, ahora vamos a pensar en esta primera parte de antigua y de moderna. Recuerden que el otro taller que continúa para principios de agosto, vamos a ver un desarrollo profundizando estas posiciones. Y vamos a pensar primero por qué es el tema modernidad y encubrimiento del otro y del género. Es una categoría específica que desarrolla Enrique Dussel, que tiene, vamos a mirarla en un esquema, que ustedes lo tienen para poder, digamos, explicarlo, pero comprender una explicación, que puedan también desarrollar una explicación de la comprensión del título, y luego hay una pedagógica específica que desarrolla Dussel. Pero el tema en general, con este tema, ven que dice simplificación esquemática, esto es de Dussel, no es que la estamos haciendo nosotros, sino que este esquema lo escribe él y lo tienen en el libro matriz. En la parte del libro matriz donde dice filosofía latinoamericana, está el apéndice segundo del libro 1492, que es encubrimiento, el encubrimiento del otro, y otro capítulo más, pero donde está el apéndice está este cuadro y algunos otros más hay. ¿Qué dice él? Que hay un proyecto, que es esta línea primera, que se llama modernidad, y el proyecto que él va a proponer es el de transmodernidad, que es esta línea que va hacia aquí, que va al medio de ambos, que es la G.
¿cómo se caracteriza? Él va a decir, y lo explica, ustedes lo pueden ir viendo en la ficha, en el instructivo y en el texto, van a ver cómo lo va explicando. Dice que el proyecto de la modernidad tiene, simplificadamente, una razón que va a emancipar, tiene dos aspectos, va a decir él. Uno, que es de una razón que va a liberar, va a emancipar, siguiendo el proyecto kantiano iluminista de la Ilustración, que es el sapere aude, que por otra parte es el lema de la Olimpiada, sapere aude, para emancipar al hombre de su minoría de edad y a través de la razón convertirlo en autónomo racionalmente. Él va a decir que hay ese proyecto de modernidad y es válido, que él lo toma. En el caso de Enrique Dussel, lo toma. Pero hay otro proyecto de modernidad que lo denomina encubrimiento del otro en contraposición ¿a qué? En contraposición a la noción de descubrimiento del otro, porque su tesis dice 1492, encubrimiento del otro. Cuando nosotros decimos, y más desde Argentina, desde América, descubrimiento de América. Él dice que no se produjo en ese momento el descubrimiento de América, sino el encubrimiento de América y en realidad del otro, que es el tema, el eje que nosotros estamos trabajando, el otro. Ese otro tiene en el eje y en el tema distintas modalidades, distintas realidades a las cuales afecta. Por ejemplo, dice, encubrimiento, el otro encubierto eh, en el llamado descubrimiento. El otro que es encubierto es el indio, que es el esclavo, la mujer que puede ser oprimida, hoy en día es el migrante, ese otro que es o excluido o encubierto o no tenido en cuenta como otro. Ese es el punto de nuestro tema. Entonces, esa forma de modernidad como encubrimiento tiene una característica específica. Es desde aquí y es negativa. Y él dice que hay que rechazarla. Desde aquí, el punto A es descubrimiento. ¿Y qué hace con América? La invade. Desde, al ser conquistador y descubrimiento, toma una posición central, lo que él llama el eurocentrismo. Y va a producir, ¿qué? Dominación. Entonces tenemos acá A, B y C, una línea que se sucede. Ese es el desarrollo que hace Dussel. Dice, partimos del descubrimiento de un yo conquistador, eso produce la centralidad, lo que decimos el eurocentrismo, y la dominación. ¿Qué sucede en América? O en realidad nosotros estamos viendo en su desarrollo de descubrimiento de América, lo mismo en el descubrimiento o el encubrimiento del otro, de cualquier otro y de cualquier otro oprimido, digamos, y del género. Lo vamos a ver específicamente en varón-mujer y de toda otra diversidad de género. Entonces, ¿qué se produce de este lado? Desde aquí hacia aquí. Aquí hay, si acá hay descubrimiento, acá hay invasión. Si acá había eurocentrismo, centro, esto se considera en el centro, aquí de este lado que hay, periferia. Nosotros nos convertimos en periferia. Y si acá hay dominación, aquí hay dependencia. Es decir, eso es el proyecto moderno de dominación y de encubrimiento. Él dice, ¿por qué decimos entonces encubrimiento? Él dice, primero, no hubo descubrimiento, porque al otro no se lo considera como otro, sino que se lo va a conquistar, a dominar, a excluir, a desplazar. Y produce, sí, sigamos, esta línea primera y después esta línea segunda. ¿Qué es lo que produce? Invasión, periferia, quedamos fuera del centro y
dependencia. Es decir, el proyecto político para una dominación es que el resto tenga una relación de dependencia frente al centro o al eurocentrismo. Lo que nosotros podemos analizar tiene que ver conceptualmente con un esquema conceptual. Vamos a pensar primero en Aristóteles y en Platón. Aristóteles va a decir, sostiene en la política que el varón, el ciudadano, es la parte del Estado, de la polis. Es decir, el varón y la mujer están entendidos como miembros del Estado. Participación y ciudadanos son únicamente los varones, cuando la mujer, el esclavo, forma parte no de la polis, sino únicamente va a quedar relegada a una educación doméstica. Es decir, ¿por qué se le excluye a la mujer de la vida civil, política y de derechos? En virtud de su naturaleza. Y eso es lo importante en cuanto a la justificación de por qué hay una exclusión educativa. La exclusión educativa, en el caso de Aristóteles, es debido o tiene el argumento de la naturaleza. Es decir, la mujer es inferior en su racionalidad y no puede participar políticamente de la polis. Es decir, los ciudadanos son tales en función del Estado, son partes de una totalidad que es el Estado y participan según su actividad. El varón según la actividad racional, la mujer con una racionalidad disminuida, carente, queda relegada a la actividad, a la educación únicamente doméstica. En el caso de Platón, podemos ver que la posición de la mujer va a tener relación con su sistema dualista. Vieron que en la ficha está el ejemplo del dualismo platónico a través de la ontología y a través del conocimiento, es decir, mundo sensible, mundo inteligible. Y entonces eso constituye la primera explicación y la primera conformación del pensamiento occidental dual. A eso se llama el pensamiento dualista. Mundo inteligible, mundo sensible. Y hay una jerarquía, es decir, uno será el valorado, el jerarquizado superiormente, el mundo inteligible, y el mundo material, el mundo sensible, tiene un rango inferior, es decir, lo mismo que los niveles de conocimiento. A partir de ese dualismo básico en la construcción del pensamiento occidental, aparecen otros dualismos paralelos. Por ejemplo, naturaleza, cultura, varón, mujer. Y asociados a eso, todas las polaridades conforman la primera forma de pensamiento occidental, que es el dualismo. El dualismo platónico ontológico, nociológico y antropológico. Ahí van unidas, es decir, a partir de ahí nosotros tenemos un sistema dualista que en cada uno de los momentos históricos vamos a ver cómo justifica la diversidad jerárquica. Vamos a verlo conceptualmente. En el caso de Rousseau, entonces acá tenemos exclusión educativa en base, la argumentación es por naturaleza, y aquí en base a un dualismo ontológico, metafísico, nociológico. Y en el caso de Rousseau, ya, digamos, en la modernidad, luego del desarrollo del racionalismo, del método racionalista de Descartes, ustedes trabajan con sus estudiantes, lo que ven dentro de la modernidad, un exponente importante en ese momento de la Ilustración es Rousseau, que es suizo, franco-suizo,
Y él significa una novedad desde el punto educativo frente a la premodernidad. Él, como ustedes vieron del eje de, también en los otros ejes que se toma Rousseau, el individuo hasta ese momento era educado para su momento adulto. En cambio, Rousseau introduce el tema de la educación en función del mismo niño. Todo el desarrollo anterior a Sofía, que es lo que nosotros vamos a considerar, habla de que Emilio o el niño debe considerarse como por sí mismo y debe educarse por sí mismo según sus propios intereses. Eso es una novedad. Pero frente a esto, ¿qué sucede con Sofía? La mujer, Sofía, al final de la educación de Emilio, que la realiza a través y por medio de un preceptor, aparece Sofía como la persona, el personaje, y en este caso la mujer, debe ser educada en función del varón. Y eso es lo que se llama educación referencial. Es decir, en función del varón o educación especular, digamos, o acompañamiento. La relación, la vinculación, el otro mujer o el otro diversidad, es un acompañamiento del varón, que es el centro de, de la educación, específicamente es, digamos, para el varón en el sentido de que la mujer solo puede ser acompañamiento referencial y dice Rousseau específicamente, debe ser educada para agradar al hombre. Debe ser, y para complementarlo, para acompañarlo, en referencia al hombre. Esa es la característica específica de este momento histórico y de este autor en especial. Dice, inclusive, para ser, con su amor abnegado, tienen las citas en el instructivo, un apéndice del hombre. Eso es lo que nosotros llamamos específicamente ese desarrollo explícito de la educación de la mujer como referencial. Y hay entonces ahí también una fundamentación. Pensemos, en la antigüedad, por naturaleza. La mujer por naturaleza no debe ser partícipe, porque es menos racional, de la actividad política y tampoco jurídica, por su naturaleza inferior racionalmente. En el caso de Rousseau ya hay un argumento que también es por naturaleza, pero además introduce, ustedes lo van a ver en la ficha, un aspecto moral que lo va a poner en evidencia tanto Simone de Beauvoir como Dussel. Un aspecto moral en el sentido, ¿cómo justifica la educación referencial? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa desarrollar? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de cada una de estas posiciones encubridoras? Porque en base al tema decimos que esta categoría de encubrimiento es común a todas, es un eje común en todas las formulaciones sobre la educación de la mujer, del otro, del diverso, digamos. Esa característica de encubrimiento se da con distintas formas en los distintos momentos históricos. Entonces, en la primera, en la antigüedad, se da en la forma en el argumento de naturaleza, por eso es excluida, porque su naturaleza es inferior, y en el caso ya en la modernidad, es por naturaleza, pero además se argumenta diciendo que moralmente y en base a su felicidad va a ser más feliz estando en el ámbito doméstico y se realiza en función del varón. Es decir, hay un argumento más. Estamos hablando, nosotros siempre analizando esta temática desde el punto de vista de la filosofía. Y además, digamos, como dijimos, apéndice, complemento, referencia, espejo, siempre es lo que se llama después un ser para el otro, no por sí mismo.
Y en el caso, después fíjense en la cita que hay ya en la ficha de articulación, em, Dussel hace una descripción específica de cuál es el encubrimiento que se produce en la modernidad hacia la mujer o las diversidades. Digamos, nosotros tenemos el esquema otro, mujer, diversidad, ¿no es cierto? Él dice, lo van a leer, que ya digamos en un desarrollo específico, dice que Rousseau establece un sistema basado en la política, en la sociedad burguesa, capitalista, obviamente que es la que se constituye en ese momento histórico. Y dice, establece, para mostrar el encubrimiento, ¿no? Previamente a la educación de Emilio, un contrato pedagógico. Ese contrato pedagógico deja huérfano a Emilio, es decir, le dice que va a ser un discípulo de él sin, digamos, ante sus padres, ni su cultura popular. Es decir, esta forma educativa, esta pedagogía, forma a un ciudadano burgués. Es decir, no se ejemplifica, pero no se lo dice específicamente, pero digamos, desarrolla la formación de lo que se puede llamar pequeño burgués. Y entonces necesita una esposa, y le va a desarrollar, por esos dos argumentos que les decía, que sea perfectamente dócil a ese varón. Él dice, específicamente dice que sea perfectamente dócil, reprimida, ama de casa. Es decir, hay dos cuestiones conceptuales. Una, que disfraza a la burguesía de naturaleza, es decir, presenta como una naturaleza la burguesía. Y de esa manera, dice después, porque no da conciencia crítica de ese encubrimiento y le hace aceptar, en nombre de la crítica, un proyecto que asumirá ingenuamente. Frente a esto, hay muchos autores que sostienen estas posiciones, digamos, que hoy podríamos decir, hoy en nuestro lenguaje es eh, discriminatorio, misógino también, eh, aunque también hay algunos reconocimientos a la mujer, no estamos acá al hacer contraposición, tenemos que tenemos que no caer en una cuestión de demonización, ni de un lado ni del otro, sino es presentar y estudiar sistemas, teorías que son opuestas o diferentes y que tienen una pervivencia en nuestra cultura actual, que plantean interrogantes que todavía persisten o están inscriptos en nuestra realidad de distintas maneras con estas mismas formas. Es decir, si nosotros ahora decimos, bueno, hay una discriminación de la mujer, una educación a la cual pueden acceder, no acceden muchísimas mujeres en el mundo, eh, simplificadamente no es porque sí, sino que viene de una estructura no solamente histórica, que pueden estudiarla otras disciplinas, sino de una estructura de pensamiento y de una forma filosófica de desarrollo, que es lo que está sustentando. Es decir, podemos ver todos los otros aspectos, en este caso, en los aspectos conceptuales de justificación y de fundamentación. Entonces, frente a esto, hay muchas otras voces que no se conocen tanto en filosofía, porque nosotros conocemos por los programas tradicionales y nos dicen a veces en la final, cuando nos encontramos físicamente con los estudiantes, qué pocas mujeres filósofas hay, lo expresan los mismos estudiantes. Y bueno, nosotros tenemos que hacer y mostrar que la historia, y por supuesto, pero también la historia de la filosofía, encubre de muchas maneras la actividad filosófica de las mujeres. En este caso, acá este año vemos 4 posiciones. Entre las muchas personas que se oponen a esa forma
de entender la educación de la mujer, bastante generalizada en ese momento, es la de Mary Wollstonecraft. Ella dice que contrariamente, exactamente lo contrario, que la mujer por naturaleza requiere una educación igualitaria al varón y lo sustenta en algunos argumentos. El más importante es que es la mitad de la población, lo va a justificar para que se le dé validez al argumento en decir que ellas son las que dan a la sociedad eh, quienes dan a la sociedad todos los ciudadanos y que por eso también requieren la misma educación. Em, de de los autores siguientes podemos ver por qué Simone de Beauvoir habla de una educación androcéntrica. Ella hace eh, digamos, para ubicarnos en esta posición que se llama una educación androcéntrica, hay que pensar que el desarrollo de Simone de Beauvoir es como un punto de inflexión entre la modernidad y los desarrollos contemporáneos y latinoamericanos. Es decir, toma todo lo que hay anterior de vindicativo y de reclamo de derechos y propone por primera vez algunas posturas de desarrollo de otras formas de vinculación con la alteridad. Em, en todo el libro del segundo sexo tiene dos partes y entonces hace un desarrollo histórico y pormenorizado que se llama regresivo. Toma toda la historia de la filosofía, reúne lo que se llama en el primer tomo los hechos y los mitos. Reúne los hechos históricos que hacen que la mujer esté en cada caso relegada y luego toma todos los mitos históricos eh, que se expresan para hacer que sea un sexo débil. El sexo débil es con respecto a el sexo fuerte, que es el centro. Por eso es una posición que se llama androcéntrica. Y de parte de Rosy Braidotti, ella forma parte de lo que nosotros podemos llamar el feminismo de la igualdad y de la diferencia, que se comienza a desarrollar en la etapa contemporánea. El feminismo de la igualdad sostiene que para la ubicación con dignidad pedagógica y educativa de la mujer, tiene que estar en igualdad de condiciones, que es un poco lo que pedía y lo que pide Simone de Beauvoir, que sea igual, no que sea inferior, que sea igual la mujer. Eso es lo que pide hasta lo que propone ella, ¿no es cierto? Con un desarrollo, digamos, especulativo muchísimo mayor que en las etapas anteriores, antigüedad y premoderna. Pero ella va a decir lo contrario, va a decir, se puede dar eso solamente no pidiendo la igualdad. Este es el punto central del antagonismo, del versus. Ella va a decir, no a través de pedir la igualdad, sino a través del desarrollo de su diferencia específica. Eso es, digamos, la propuesta pedagógica de Braidotti. Y en lo que es la filosofía latinoamericana, dentro de las múltiples versiones, Dussel va a hablar de que ese proyecto que se opone a la modernidad no va a ser, como vimos en el esquema anterior, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? No va a ser el posmoderno, no va a ser el moderno, es decir, la racionalidad moderna, es decir, no adhiere a un proyecto moderno de dominación sobre la otredad, sino
transmodernidad. Y esa es la postura teórica y su tesis que él desarrolla. Dice, no a través de un proyecto moderno, ni tampoco posmoderno, que acá teníamos, ven en esta línea el moderno, y este es el posmoderno, tampoco, porque él dice, porque el posmodernismo ataca o cuestiona el valor mismo de la razón. Y él toma el proyecto moderno de racionalidad emancipadora. La racionalidad emancipadora es la que permite salir de las posiciones de encubrimiento y tiene un ámbito, digamos, pedagógico específico, que lo vamos a ver en desarrollo la vez que viene, que está en la ficha de instructivo, que son 2 capítulos, 2 áreas de trabajo de desarrollo que realiza él, que se llaman la erótica y la pedagógica. Pero su proyecto es de transmundialización, no modernidad, no globalización, sino una transmodernidad pedagógica mundial, en contra de la globalización. Esa es la oposición. Globalización, transmodernidad, él dice mundial y no globalizadora. Y Amorós va a decir lo contrario, que la salida de esos procesos de encubrimiento son a través del desarrollo del proyecto de la modernidad. Entonces, lo que nosotros nos vamos a plantear cuando manifiesten a cuál o en cuál de las situaciones, cuáles son las características de una, de otra, o luego que los estudiantes desarrollen la posición en la cual se encuentren más afines o la que se les pida para desarrollar, la contraposición, en este caso. Ella va a decir, sí, es a través del modelo pedagógico de la modernidad y específicamente no solamente del proyecto moderno, sino de los rasgos, retoma la ilustración, contrario a Dussel. Ella dice que la ilustración es donde se proveen los modos, es decir, la modernidad emancipadora, la razón emancipadora, donde aparecen los modos de liberación. Lo contrario de Dussel. Él va a decir, la liberación se produce a través de un proyecto transmoderno. Y ella desarrolla y dice, hay rasgos, retoma la ilustración, hay rasgos de ilustración en el desarrollo de su postura en todas las sociedades, tomando los distintos rasgos de racionalidad multiculturales, es donde se produce la salida de la forma de encubrimiento al otro, de la forma de, en definitiva, de injusticia o de violencia. Estas últimas posiciones son las que, es decir, están más desarrolladas en la ficha de articulación, las que vamos a ver en el taller que viene, y cómo los desarrollos de la deconstrucción y la reconstrucción contemporánea, específicamente nosotros en este eje de Derrida, son los que permiten el desarrollo de a partir de Simone de Beauvoir, las 3 otras posiciones están apoyadas y fundamentadas, digamos, pueden tomar como punto de partida los aportes del deconstruccionismo de Derrida. En términos esquemáticos, lo que nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes, lo que tienen que ir viendo o lo que van a ver a través del desarrollo de la ficha, conceptualmente lo podemos, esto que estuvimos mirando de los autores y de las temáticas en los 4 momentos históricos, esta forma conceptual, que también la explica Dussel. Él dice que no se dan sueltas la dominación, la exclusión, el encubrimiento, el eurocentrismo, sino que un concepto lleva al otro. Entonces, miremos acá. Este que dice acá, ya lo voy a decir cómo se llama, es el concepto inicial que da lugar a toda la desigualdad, que se llama la superioridad. Desde ahí
parte el encubrimiento del otro, la injusticia, el no reconocimiento, la exclusión, son las distintas formas que aparecen en cada uno de los momentos históricos. La superioridad da asimetría, que un ser humano o una cultura se considere superior, vamos siguiendo esta línea conceptual. Él dice, de aquí, de este concepto de superioridad, parten todas las otras formas de discriminación. En este orden, la superioridad que produce, si uno es superior, individuo o cultura, si uno es superior a otro, hay una asimetría. Esa asimetría podría ser, que es lo que proponen los desarrollos contemporáneos, de una igualdad. Pero en todos los desarrollos de injusticia, de encubrimiento, se da no una simetría, una simetría al mismo nivel, sino una jerarquía que está acá. Es decir, esto produce superioridad, produce asimetría, la asimetría es jerarquía, es decir, que estos conceptos no son todos iguales, sino que son diferentes y además uno conduce al otro. Uno conduce al otro históricamente, como lo vimos, y filosóficamente, conceptualmente. Superioridad, asimetría, jerarquía. ¿Qué quiere decir? La jerarquía, en el caso de Dussel, él va a decir, uno considerarse más desarrollado va a justificar lo que se llama la falacia desarrollista, el proceso educativo de desarrollo, siguiendo esta línea. La falacia desarrollista hace que un ser o una cultura se considere con el poder de desarrollar a otra, incluso hasta la forma mítica de violencia. Una cultura o un ser humano, en el sentido de exclusión de la diversidad, ¿por qué se produce la exclusión de la diversidad del otro? Porque uno se considera superior jerárquicamente, más desarrollado o con una racionalidad más desarrollada, y justifica eso, en último caso, que si la otra persona, el otro, aparece con resistencia, se lo denomina como culpable, como violento, o, digamos, en los términos de varón-mujer, es enfermo, o se lo patologiza, o se lo criminaliza, eso lo veremos nosotros en las distintas diversidades. Entonces, la dominación, la jerarquía, estoy por acá, la jerarquía, el más desarrollado justifica la falacia desarrollista, el entender culpable al otro y el justificar la violencia sobre el otro, y todas las formas, espejo, referencia, androcentrismo, los que veo acá, espejo, referencia, androcentrismo, patriarcado, el otro es estigmatizado o patologizado o criminalizado. Pensemos en todas las diversidades. Como una normalización. ¿Cómo se puede? Hay distintas formas en las cuales se produce, como la pregunta que se hace Simone de Beauvoir, ¿por qué la mujer permanece en ese estado de sumisión? Hay distintas formas de discriminación. Ese estado de sumisión se puede dar, lo que tenemos acá abajo, por costumbre, por aceptación o por una debilidad. En el caso de Mary Wollstonecraft es lo que le acusa a Rousseau, que le dice, si la mujer es inferior o la consideran más débil, es porque se le ha quitado la posibilidad de educación. Es decir, ustedes construyen, con esa, no ustedes los hombres solamente, sino esa forma de pensar, ustedes construyen una mujer débil para que sea la compañera o la referencia del desarrollo del varón. Entonces, por aceptación o por debilidad infligida en este caso. Y estos son los conceptos que están en el desarrollo del versus, es decir, de la salida de esas formas de injusticia o de encubrimiento, los que tenemos acá. Diversidad, que
los tomamos de todas las otras posiciones que enfrentan estas posiciones encubridoras, que son diversidad, igualdad, alteridad, las que están acá, autorrepresentación, que es lo que va a desarrollar la última autora que nosotros vimos, Elia Morós, que es española, qué es lo que buscan para la salida de esa polaridad. Ellos van a decir, no es eficaz hablar de colocar a la mujer en una igualdad dentro de un pensamiento occidental estructurado en una polaridad, en un dualismo, sino que es necesario que la mujer tenga autorrepresentación y que pueda producir orden simbólico. Estas son las distintas formas de la salida de los procesos de encubrimiento que están en cada uno de los autores. Para finalizando, estos 3 ítems son los que nos sirven para trabajar o para hacer reflexionar a los chicos o que puedan ellos trabajar, que son 3 líneas de reflexión. Una es decir, podemos plantearnos muchas preguntas desde lo contemporáneo. Por ejemplo, si el otro es diferente a mí, si el otro es diferente a mí, ya sea genéricamente o de diversidades múltiples, transfronterizas, nómades, que es uno de los desarrollos que del autor ahí, cualquiera de las terminologías, ¿ya es irracional? Esas son las preguntas, digamos, eje de esta temática. Si es diferente a mí, ¿ya es irracional? ¿Ya es un absolutamente otro? ¿No puede entrar el otro y el sujeto, el mismo, en una misma comunidad a vivir juntos? ¿No es que es necesario que el uno incluya al otro? ¿O es la inclusión porque es de uno hacia el otro? ¿O es posible una comunidad de convivencia juntos, simétrica y de posibilidad de diálogo? Porque pensemos en cada una de esas posiciones que se analizan, la mujer queda, lo que se dice, sin voz, es decir, inhibida de la posibilidad de un diálogo. Entonces, si es diferente a mí, ¿es necesario que el otro sea inhibido en su posición dialógica? Otra pregunta, si el otro es diferente de mí, ¿lo tolero al otro? Digamos, no me lo banco, pero lo tolero. Las posibilidades de tolerancia están dentro de lo que nosotros podemos llamar igualdad. Lo acepto como es a la otra edad y en última instancia trato de pensarme con el otro. Entonces, entre estas líneas de reflexión podemos mencionar estas 3 consecuencias de cada uno de los análisis que vamos viendo. Identificar toda diferencia con desigualdad, eso es para que se trabaje, ¿no es cierto? Anula la posibilidad de reivindicar un mundo sin jerarquías. Es uno de los primeros conceptos en los cuales se estructura la desigualdad. Se estructura la desigualdad, la injusticia, el encubrimiento. Ya vamos a ver en el taller que viene otros aspectos de injusticia y de violencia. Identificar toda diferencia. Si es diferente, es desigual, eso anula la posibilidad de reivindicar un mundo sin jerarquías. Y desde el punto de vista ideológico, del pensamiento, las colonizaciones ideológicas producen una privación de identidad, y si es de identidad, ya sea de la forma que sea, identidad por la diferencia, por la igualdad, fluido, nómade, privan de identidad y de la dignidad humana. Y, como dice la UNICEF, lo entiende de esta manera, esta temática. Explicita como encuadre mínimo de inclusión
la consideración igualitaria de la diversidad, que es en donde hay otras líneas de pensamiento contemporáneos que hablan de la diversidad en la igualdad, es decir, para no volver a formar una nueva dicotomía. Bueno, esto lo vamos a ver la vez que viene, y les voy a mostrar al final donde, si ya lo conocen o no o lo ven los chicos por primera vez, donde donde se hace de la Olimpiada. Acá están los jóvenes que dieron el examen final, que es en el sur, en uno de los predios de la UBA. Y fíjense el lugar, y acá están explicitando desarrollando el examen. Y nosotros estamos en el marco de la Olimpiada, que tiene un director general y un secretario de la UBA. Ahora lo que yo les quiero preguntar, en principio, los puntos de vista de ustedes, no sé si ya estuvieron trabajando o estudiando o elaborando las ideas que se desarrollan en el instructivo o en la ficha de articulación, en ese caso, pensando en eso, o en lo que estamos compartiendo o compartiendo hoy. Si quieren plantear o tienen alguna inquietud, una postura, un pensamiento, un interrogante sobre la estructura y los planteos que se desarrollan en el eje. Magalí, Les acá pregunto. en el chat, discúlpame, acá en el chat pusieron, ¿será A eso es posible lo que que... compartan la presentación por mail o por Drive? Bueno, esto se está grabando y después se sube a la página. Ustedes van a entrar en la página de la Olimpiada y van a poder, suponemos que lo tienen todos, pero está por cualquier cosa para descargar el instructivo, el libro matiz, la ficha de articulación, y en un costadito tienen un icono que pueden acceder, que están subidas a YouTube, las conferencias de este año, las dos que ya estuvieron, bueno, ahí faltan la que va a dar la doctora Narbona, el eje C que ya fue dado por el licenciado Roman March, y va a estar después, una vez que haya dado la segunda parte, van a subir todas juntas, la primera y la segunda, eh, también a la página de la Olimpiada, o sea que para repasar o para poder ver lo que compartió en la pantalla acá la licenciada, pueden después repasar viendo la filmación. Y bueno, si tienen alguna consulta o le quieren hacer alguna pregunta, o la escriben o directamente oralmente la pueden hacer. Hablando, sí, un poco, darle la palabra por escrito, el chat también. Es decir, que lo que vos estás explicando, Laura, sería que ellos tienen el video de mi compañero Román, que habló del eje C, en la página, subidos los videos de los dos talleres que dio él. Y van a tener los de Una ahora vez del que eje A. desde la segunda charla vos, Claro, suben los Sí, dos apenas esté juntos a la página la también. segunda charla ya terminada, aparecen voy esos dos. dando el Y material y subiéndolo Van por a taller. YouTube. con respecto a esto que mencionaban acá, con respecto al Power o la presentación, yo te la envío, ustedes ven lo que hacen con eso. Bueno, buenísimo. Sí, creo que lo pidió la Eh, profesora Eliana. ¿Se lo mandamos o se los mandamos a ustedes? Ustedes me dicen. claro. ¿Han podido ver algo de la ficha del instructivo? Hola, Bueno, ¿puedo ahí los hablar? dejo a ellos. Ah, bueno. ¿Se escucha? Sí, yo escucho perfecto. Ah, bueno. No, recién ayer la pude bajar a la ficha y se los compartí a los chicos
Pero bueno, ya entramos en receso escolar. Espero, yo tengo fe de que mis alumnos lo van a leer en vacaciones, pero bueno, Es un vamos a ver. montón, es un Si no es, montón. pero la idea es trabajarlo cuando volvamos del receso. Así que Claro, ahí ellos ya van a ver los textos y vamos a trabajar la ficha ahí. claro. Y antes se había mandado el instructivo. ¿Eso lo pudieron recibir o Sí, mirar? sí, lo estuvimos trabajando, llegamos hasta modernidad con todos los ejes y bueno, vimos ejemplos también, estoy trabajando muchos ejemplos para que ellos puedan asociar los autores con lo que plantean en su teoría. Claro, También ver si estamos trabajando, por ejemplo, en lo ético, estuvimos analizando la construcción del otro y la educación a través de videos de distintas culturas y la educación, por ejemplo, vimos Corea del Sur, vimos Finlandia, vimos nuestra realidad también, y entonces analizamos el concepto en sí, no directamente los autores ya. claro, claro, sí. El autor es un punto de partida o una referencia para, como decís vos, para ver el planteo, la postura. Ujú, Sí, viste que creo que es en la ficha de articulación, hay un ejemplo, un recurso didáctico que tiene que ver con la postura de- en Arabia, creo que es, con los últimos requerimientos que hicieron un grupo de mujeres. ¿Sabes mm, para qué? Que ahí está, lo van a ver, para sacar el carnet de conducir. mm, Es específico que fue la búsqueda, decís vos, la aplicación al momento contemporáneo y mm, actual es importantísimo, porque nosotros decimos, uy, es un anacronismo pensar que la mm, mujer es considerada por naturaleza inferior. Y nosotros lo escuchamos en el colectivo y mm, hablamos. Es decir, esos resabios están, primero que están en lo que se dice en una genealogía histórica, pero poder identificarlos y además poder saber que es una estructura conceptual, no es solamente el decir, bueno, hay machismo, hay misoginia, hay discriminación, podemos ver incluso con un glosario, y nosotros lo trabajamos a veces con los chicos. Es decir, ¿qué quiere decir machismo, misoginia, discriminación? Eh, Eso no es solamente una costumbre, es una estructura del pensamiento. Y es un poco me parece que apuntás a lo esencial, ver la presencia actual y de distintas formas de discriminación. Por eso es lo que el sentido del eje es ir viendo cómo en cada posición justifican, se fundamentan con, con distintos argumentos. Bueno, muchas gracias por tu comentario, realmente muy útil. Además, no sé si vos das filosofía a la materia, Laura, o ¿Yo ¿Hacer referencia a o...? mí? Laura Ah, no sé. Moreno, dice, ¿no? Sí, A sí, ver, doy filosofía. Hola, ¿cómo estás? bien, Tengo muy pocos alumnos anotados en este eje, pero igual yo quería un poquitito, como era mi primera vez, reforzar, me interiorizo de todos porque me da un poco más soltura mental. La mayoría de mis alumnos están anotados en el eje C, que un poquitito fue el primero que se abordó. claro, Eh, bueno, nada, veníamos trabajando, leyendo, juntándonos cada X cantidad de tiempo. Ahora nuestra próxima reunión es también después del receso. Y ahí se comenta un poco lo leído y los videos escuchados. claro. Claro, bárbaro. Son de quinto año los chicos. Sí, sí, exactamente. Sí. Claro, Nosotros muy somos bien. sexto porque Excelente. somos provincia de Buenos Aires. Claro, claro, 17 años. Claro, Sí, es un montón la propuesta. Cuando lo hacen por elección propia, también es un plus, ¿no? claro, Y bueno, allá también hay un tiempo para compartir los estudiantes y un tiempo de los profesores. Está establecido también cuando
los que vayan a la final, hay un tiempo de intercambio fijado entre los profesores de los distintos lugares, cómo trabajaron, como lo que ustedes están diciendo ahora, ¿no? Y también en compartir con todos los miembros de la Olimpiada, porque, bueno, ¿qué dice? ¿Qué noción de filosofía sostiene la Olimpiada? La filosofía es un derecho. El derecho, ¿cuál derecho? A pensar juntos. Entonces, eso es un poco lo que se promueve con todo el formato y lo que se promueve en el encuentro, que no es lo más característico hoy en día, la relación personal, el tú a tú, que es lo que se dice, por ejemplo, el año pasado se dijo de entrada y valoran, por lo menos han expresado valoración de esos aspectos los estudiantes y también los profesores. Sí, esto sería, como vos decís, para ir trabajando un eje, una ayuda, digamos, digamos, como decir, un esquema conceptual, y a medida que lo vayan viendo, bueno, se plantean distintas problemáticas. Así que, bueno, esa es la finalidad. Y bueno, lo que quieran ir preguntando, tienen atrás. Y cuando nos encontremos, o nos reencontremos el 3 de agosto, creo que es. Bien, sí, tal cual. Gracias. Sí. Pueden estar los chicos también, ya en ese, bueno, es decir, ahí ya, por lo menos en Cava, ya está dentro del, Están imagínense todo que el hoy es país el está acá. primer día de vacaciones. En Cava ya es la primera semana que se vuelve al colegio, ¿no? Entonces, bueno, pueden estar participando los estudiantes en los talleres que son los sábados. Después las demás son estudiantes. No sé si querés decir algo, Malena, cómo vivimos esta situación, qué manera el conocer conceptualmente hace a la identificación, y los desarrollos de los últimos filósofos hablan de que es una condición necesaria, concientización para poder modificar cualquier realidad. Y eso es un poco la función, la misión de la filosofía. Y la verdad, lo que se llevan los estudiantes cuando participan, la posibilidad de un desarrollo teórico que no sea únicamente oponerse a una realidad que nosotros podemos considerar injusta, sino tener elementos conceptuales para comprender, para identificar, para concientizar, ahí dicen los autores de distintas maneras, para poder salir. No sé si querés comentar algo o las otras estudiantes que están. ¿Cómo ves la situación de esta realidad? Bueno, mientras tanto, Magalí, ¿me escuchás? Sí, Sí, te leo acá que dejaron. Muchas gracias, licenciada Magalí, hermosa charla, muy clara. Me retiro por cuestiones familiares. Y acá tenés otro mensaje que dice: hola, muchas gracias por la charla, me sirvió muchísimo, me tengo que ir por trámites, nos vemos la próxima. sí, nos vamos a las vacaciones, parece, Sí, nos vamos porque todos, ayer nos vamos, ya tenemos empezaron. más ganas de estar de vacaciones. Bueno, entonces pueden pensar si tienen alguna otra cuestión y se la pueden plantear dentro de 15 días cuando volvamos. Tienen tiempo de analizar esta charla y alguna inquietud que te la pregunten la próxima charla al inicio, ¿sí? Y Ok, nos podemos ir de ok. vacaciones tranquilos. Hoy está lindo. Bueno, Bueno, gracias a bueno, todos, que pasen bárbaro. lindas Gracias. vacaciones, que disfruten mucho. Muchas Nos vemos gracias. La a próxima. ustedes. Bueno, un saludo.
Chau, chau, chau. Nos vemos. Chao. Me Chao, quedaba Magri. para Chao. preguntarte algo, Laura. No sé si te quedas un segundo. Sí, me quedo. Saquemos a los del medio y Este, listo. Bueno, A ver cómo saco a la gente que se quedó. la profesora que habló recién. Sí, voy a ver si la puedo. Y la profesora de Misiones no la vi, Eliana. Sí, estaba ahí Eliana, se fue ella ahora. Ah, estaba. No, no me di Ujú. cuenta. Estaba. Bueno, Pará. no, igual te pregunto. Listo, ya la saqué. Quedamos vos y yo. Bueno, son Ya los y eché a todos. 35. Sí, está bien. Está bien porque empezamos bien puntuales, así que está bárbaro. Me escribió Eliana, ella, por privado, diciéndome que le gustó mucho la charla, que era muy clara, Claro. que Sí, es de hay que ir Jujuy. viendo un poquito, porque tomé, digamos, un eje de todo, distinto que Román, que hizo solo antigüedad y modernidad, viste que después hizo los otros dos. Sí, Entonces tengo que ver sí, cómo armar. Sigue. Eh, la idea mía era profundizar, porque es como si yo les hubiera dado el instructivo, y entonces sí, tomar la ficha de articulación para la vez que viene. Es un poco la idea que yo tenía. sí. No, eso nada más es preguntarte, ¿cómo lo viste? ¿Qué te Ok, parece? bien, claro, aparte es interesante. Vos fijate que el 90% de tu audiencia fueron femeninas y estuve analizando las inscripciones ya de los que están inscriptos a participar y yo creo que también tenés un 90% de adeptos femeninos, precisamente porque hablas de género y cuando hablas de género la mayoría son chicas, ¿viste? Más adolescentes, más en esta... Y yo creo que también porque cuando hablamos de la antigüedad y todo, y se ve tan lejano y tan tremendo para nuestra sociedad, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que hay montones de partes del mundo que todavía consideran que la mujer no tiene ni un solo derecho y que tampoco tiene derecho ni siquiera a la educación, como en la India, por ejemplo, que ni siquiera son considerados menos que un perro, solo por ser mujeres, ¿viste? Entonces, estas chicas por ahí te miran así y se creen, nosotros en Argentina estamos hiper empoderadas como mujeres, pero el resto del mundo no, lamentablemente. Sí, un poco ¿No te poca parece? gente, ¿no? Y porque empezaban las vacaciones. Hay 3 que me escribieron que no se estaban pudiendo conectar, porque donde están no tienen buenos recursos. Eh, Desde Córdoba me Dimos escribieron 2. poca gente, me parece. Sí, sí, lo que vos decís es el punto central, digamos, de la temática, tal cual, ese es el punto Claro, central. Pero lo claro, porque vos otro, cuando hablas de la antigüedad y lo vemos nosotros desde nuestra realidad tan remoto y tan, por así decirlo, ridículo, arcaico y que no existe más, en realidad hay medio mundo o más de la población mundial que está con esa filosofía aún, que no viven como nosotros. De exactamente, hecho, la tenemos a Isabel, que está casada con un hindú y que te puede contar las peripecias de ella cuando va a la India. lo que debe ser eso. ¿Se casó con un hindú? Qué bárbaro. Claro, el nene es hijo de... Ella conoció al hindú que estaba haciendo un posgrado, él es el licenciado en turismo, y bueno, ella me cuenta, bueno, no digas nada, que la primera vez que fue a la India, el shock fue total, porque llegó y le tenía que besar los pies al suegro, y no lo podía mirar a la cara, tenía que bajar la mirada porque ya no era nadie. ¿Eso te contó? Sí, y después Me gusta ese ejemplo, lo podemos tomar. comían todos en círculo, ¿viste? Los hombres,
y los hombres se les da la comida, y lo que sobra de la comida de los hombres se les da a las mujeres y a los niños, pero se sientan en el piso y comen con la mano. ¿En serio? Tienen menos, Isabel logró que no. Ellos tienen, ella, pero todas sus hermanas, como se dice, no mantienen. Hoy en día, y no, y en una y en un nivel cultural donde hay gente universitaria dentro de la familia, siguen con esas costumbres de que las mujeres tienen menos derechos que un perro o un animal, por así decirlo. Inclusive, la mujer no tiene identidad propia, sino que es propiedad del marido o del padre, según su estado civil. Como vos sos propiedad de otra cosa, no tenés propiedades, no podés tener propiedades. Hay una que vino tarde, Lucía pretende entrar ahora. Chau. Bueno, entonces como no podés tener propiedades, Isabel me contó que cuando ella llegó, tenía su valija en el cuarto y empezó a ver que sus parientas o las parientas del marido le empezaron a sacar la ropa y se las ponían. Porque todo es de todos. Vos no tenés ni cuarto, ni llave, ni nada es tuyo. Es un shock, Magalí, eso. Ella me lo ¿Esto te contaba. contó Isabel? Sí, 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 porque nosotros charlamos mucho con ella. Ya me lo contó como No, hace pero 2 años. es increíble. Decir, lo tenés de primera mano. Y es así, inclusive después yo estuve estudiando, cuando hablaba con ella, acerca de las castas, ¿viste? Y en la India vos nacés condenado a lo que te tocó. No tenés como acá las posibilidades. Vos por ahí sos pobre acá, conseguís una beca, estudiás o podés La salir de la movilidad situación. social. En la India vos nacés en la casta de los intocables y no tenés derechos a estudiar. Solamente podés hacer trabajos manuales o lo que sea. Y si llegás a nacer en la casta de los invisibles, no podés salir a la calle de día y no te puede tocar ningún otro ser humano de otra casta y tenés que vivir en la oscuridad y fuera del sistema. O sea, un bebé nacido de una madre y un padre invisible jamás tendrá la posibilidad de ver la luz del sol, ni de vincularse con otro tipo de gente. Y comerá basura de los tachos y vivirá en cuevas. Entonces, Tremendo, tremendo. nosotros, eso que no conocemos, Ay, se mute. vigente. Eso que, ¿Lo, claro. Y ¿Me lo escuchaste? que tengo que mostrar en el eje es que responde a una estructura del pensamiento, no algo que es por Y casualidad. claro, el Pero bueno, pensamiento vamos a ver de qué manera lo también puedo. es la religión, porque en la India lo que te hace ser así es la religión, como los musulmanes. Yo al lado de la oficina tengo, viviendo en un lugar, a Kamal, que es musulmán, y la mujer, que es musulmana, y ella es pleno verano y sale toda envuelta así tapada, hace un calor que te cagás, andan todos en culo más o menos, porque van para la playa, y ella sale envuelta en 20 trapos, sale caminando al lado o al costado de él, no sale sola a la calle, y él te dice, la mujer es la reina y encargada de lo de la puerta para adentro, y el hombre es el encargado de lo que pase de la puerta para afuera. ¿Quién dice eso? El musulmán, que vive al lado de la oficina. ¿Sí? Y él te dice que él tiene la obligación de generar los medios para que su familia pueda vivir, y en caso de que la mujer pudiese trabajar, ese dinero es de ella, no lo tiene que poner en la casa. Porque la obligación de él es mantener a la familia que tiene. Fíjate vos que año 2024 y yo me topo con todos estos locos que son de diferentes religiones y cuestiones. Es más, me dice, si querés un día... Uy, se me cortó. Digo, se me quedó congelado. Pero bueno, este,
Magalí. Sí, Ahí ahora está, sí, se había quedado ahí estás. congelada. ¿Me escuchás? Y solamente podés entrar a la planta baja, me dice. Porque las mujeres no pueden ir a la parte de arriba del templo. Con la cabeza tapada, a la planta baja y solo los jueves. Porque el resto de No, los días es tremendo. ceremonia solo para hombres. Y estamos en Argentina y es todo así. Y por otro lado, sí, lo de que es tan poca gente es un punto, ¿no? Y No, bueno, yo creo que el 3 va a haber más. porque De hecho, con tengo Román, ahora 2 en la sala de espera, 2 que no pudieron entrar, 3 que me llamaron que no tenían internet. Mira toda esa claro, gente sí, Román me dijo que que tenía no como vino. 90, pues en un Ah, momento uno de los inscriptos dos talleres, en un momento, entre los 2 días tuvo 90 inscriptos, pero no, se inscriben, pero él en pantalla lo máximo que tuvo fueron 27. bueno, está bien, está Y vos bien. hoy tuviste 11 y la próxima vas a tener más Vamos a porque ver, vuelven de las vacaciones. que No te no olvides. sea de igual, por mí no es problema, no estoy hablando del tema de funcionalidad a la Olimpiada, ¿no? Sí. Una Viste cuestión que personal. creo que que zafaste de tener que ir a dar la charla al colegio al Pellegrini. Sí, vos sabés que ese es un punto desde lo personal, pero desde el Sí. formato de la Olimpiada es como que es mucho mejor así. Es como que lo que corresponde. Mira, yo hice, viste que Marcelo dijo el otro día, mi idea de estos talleres es decir, nosotros los vimos los talleres. Si Claro, no para quisieron todos. ir, es un problema Esto de es ellos, están invitados. exacto. Entonces, Para mí está no tenemos genial lo por que qué dice, ir, porque porque decir, si no tendríamos que ir a nosotros cada damos los escuela a talleres, dar un pero para taller. todos, no para el grupito. Y bueno, por eso, yo soy una persona inclusiva y muy en ese Federal. sentido, muy El sentido justa. de Y la muy Olimpiada justa. es federal. Bueno, por eso, y yo soy justa. Partamos de la base que no me parece que UBA tenga que mandar 5 pibes porque sí, cuando UBA forma parte de CABA, ¿sí? Porque si vamos al hecho, provincia de Buenos Aires, en cuestión de densidad de población, tendría que mandar 15 entonces, porque es así, por la cantidad de pibes que hay. Entonces, ya partamos de eso que una persona que se cree con mayores derechos a un reglamento preexistente hace 28 años, Exacto. se cagan todos, y porque es el que pone el efectivo, o que ni siquiera lo pone, sino que es el encargado de firmar a quién le dan el efectivo del programa, es el que pide romper todo el tiempo reglas. Ahora, entre vos y yo, y que estamos acá sola, tenemos una cuestión, está de licencia, así que estamos tranquilos, ¿viste? ¿Quién está de licencia, Oscar? Sí, Ay, qué suerte. sí, sí, está de licencia, falleció la mamá. Ah, sí, bueno, será por Ah, 15 días, ¿no? ah, Después sí, se viene otra no vez. sé por qué estaba también con el tema de su salud, no está bien. Ay, A pobre. mí Román La me verdad contó que que lo una que persona que lo vio, pero deteriorado como 20 años más. y la Se verdad que tuvo que es hacer algo que quimio y eso. bueno, está con Mm, ese tema de salud, es todo un tema también. sí, A mí sí, sí. me encantó lo de que fuera el director, porque además da una cosa general y no, él no va a hacer que Claro, punto inclinar por punto. el campo para ellos. No les va a No, hacerlo. no, no. Y No va a aparte él abogar quiere por ir, un elitismo. no, aparte él quiere ir por el tema de que el año pasado, viste En que, teoría no bueno, que fue porque manda estaba con una licencia médica. el director el año pasado, sí, sí. Por eso Pero va bueno, este alguien y año un reemplazo, este año pero este, vos viste lo que pasó el año pasado, que Nicolás con la piba esa que fueron, intentaron desdibujar la imagen del director, que era la instrucción precisa, y nosotros eso fue horrible. apuntalamos ahí. Bueno, entonces este año, ¿qué hicimos? Reivindicamos la figura del director, pusimos estos talleres para decir, el que quiera asistir venga, y el que no, Para lo todos. lamentamos mucho por ustedes, es para todos. Lo subimos a la página para el que se los perdió o no pudo, lo que sea, pueda leer o pueda verlos nuevamente, que es la funcionalidad que tenemos, y está todo, digamos,
hablando burdamente, está la carne tirada arriba del asador. Ahora, el que la quiere comer, que la coma, y el que no, que se joda. Es sencillo, es lo que yo le dije a Marcelo que hicieran. Le digo, mira, yo de filosofía no sé nada, pero de política yo me crié en una casa con un padre político, le digo, entonces hacer Lo que política no pasa me es que van a la filosofía no enseñar, le digo. está, la filosofía va de la mano con la política, no está en el aire. No, pero bueno, hay una parte de la política que es ser muy astuto, que en realidad tenés que haber tenido calle, que Marcelo es muy inocente en eso. Marcelo cree que todo el mundo es bueno como él. Y parte de ese precepto erróneamente, y así es como terminamos a veces. ¿Y Él cuántos no cree en la anotados hay en maldad. el eje de las chicas? En el eje, para que En ya el te A. voy a decir. No me cortes. No, para que tengo que irme hasta el drive. Chin, 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 chin. La mayoría se anotan después de las vacaciones, en total, ¿sí? A ver, base de inscriptos 2024. Totales, mirá. Inscriptos hay 198 alumnos. Un montón. En el eje A hay 72. En el B hay 58 y en el C hay 68. O sea, en tu eje es el que más inscriptos tiene y el de Matías el que menos. Claro, bueno, eso por ahora. Después puede cambiar mucho esto. No, pero la Este, tendencia viene así. La tendencia viene así. Y te voy a decir por tengo qué que tu eje tratar va a tener más. de no ¿Sabes ser, por qué? de no Porque ser aburrida. se anotan un 70% de chicas o un 68, 65 y el resto son varones. Y las chicas les interesa menos la política que la parte de género. Entonces, por eso vas a tener más chicos en tu eje. Chicas. Claro, sí, yo esto te agradezco porque así me voy dando una idea y Sí, porque yo sé que a eh, vos te gusta saber eso, entonces yo te voy informando. sí, porque además de estar hace poco tiempo, Bueno, ¿no? Uno escúchame, se a va, vos, para ahora tenía de inscriptos, que bueno, no se presentaron, pero tenía inscriptos 30 personas, y a la conferencia de Marcelo tuve 30 también. oh, estuvo genial, a mí me encantó. Bueno, como siempre, ¿no? La verdad que. Sí, ¿Y la de Narbona qué día es? Bueno, igual después vos 15 nos lo mandás. de, 15 de agosto. Vos estás el 3, después Matías viene el 10 y el 17, y el 15 de agosto viene Isabel. Y este año nos adelantaron el examen, es el 20 y pico de agosto, 29. Sí, pero es demasiado Yo pronto. quería hacerlo el Tendría, 5 de si nos, septiembre, pero el secretario claro, dijo que no. Bueno, pero a ver, pero ¿por en qué? secretaría bajaron la orden. Y porque nos adelantaron una semana a la final. Pero otra vez nos va a pasar que está con eso del rally y está todo ocupado. No, precisamente nos las adelantaron porque el rally está después. ¿Cambiaron Este la año yo fecha? pedí 180 plazas. El año Lugares. pasado teníamos 160. Pero Mm. vos tenés esa confirmación por vos misma, lo del rally. Hablaron todos a los hoteles. Vamos a tener inacayálidos 2 hoteles y 3 hoteles que tuvimos 12 el año pasado. Sí pedí que este año un Cuyo no lo tengan en cuenta, que fue el de la Me Universidad de Cuyo, acuerdo. que es ese camping, que cuando llovió se anegaron y no podían salir. Entonces le dije, mira, ese lugar tuvieron frío, mala atención, los dejaban afuera y cuando llovía se anegaba. Son 4 puntos para que la gente que va a pie no pueda ir. Y se tenga que movilizar con horarios a desayunar y todo y no puedan llegar. O sea, Porque la tenemos que otra vez, tenerlos en cuando vos lugares que pusiste puedan el ir. examen, cuando vos lo pusiste era el 8 por ahí de septiembre, eso tenía un sentido. El 6 de septiembre creo que era, a ver, Porque 29, además, 30, si los treinta y chicos uno, vuelven el 5 de al colegio, septiembre. los chicos van a tener algunos la primera clase de filosofía el 2 de agosto. ¿Cómo van a rendir Sí, el 20 y pico? bueno, no sé.
A mí mira, me peleé con Nicolás, me peleé con todos y el secretario dijo, no, tal fecha. Listo. Y Marcelo me dijo, mira, no, porque después nos adelantaron la fecha de la final. Eso es lo que, el 22 de octubre creo que es la final, 22, 24, no sé. Bueno, Dios dirá. Yo quería que la pasaran a los primeros días de noviembre, aparte para que no haga tanto frío. Bueno, no, Sí, y 20 y el tema es que pico, los chicos tengan tiempo para estudiar. y bueno, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, Dios dirá. Y siempre. Venimos todo mal, ¿me entendés? Porque el tema del año lo pusieron tarde, nos lo tuvimos en octubre del año pasado, arrancamos todos tarde, nos apuran ahora y nos No, adelantan las cosas. igual que esté en O sea, diciembre, está bien, ¿eh? Porque a veces sí, pero lo ahí tendríamos que sobre tener en octubre para informarle a la gente cuál va a ser el tema del año. 25 años, 26 años hizo lo mismo. claro, pero Ahora el muchas año veces pasado decían que no. haberlo hecho en octubre hacía El año que pasado no, después porque el no secretario estuviera hinchaba las acorde, pelotas con que claro, quién pero iba a después ganar, dijeron quién iba a ganar. que a veces que se estableció en el mismo octubre no es lo que después quieren, porque hacerlo en el mismo No, momento no, que se está terminando. el tema es el título. Después los ejes los podemos pensar durante 2 meses. Pero el tema es poner un título, que no es tan difícil, ¿me entendés? Podés poner Pero un título a mí me parece que el director Lobosco dijo que él lo tiene que ver con las autoridades de la UBA. Y eso es lo más importante de todo. Porque si X tira un título y después un tema, y después las autoridades de la UBA dicen que no, eso es lo peor que puede No, suceder. eso pasó el año de los 200 años, ¿te acordás de la Y este democracia? año también pasó, 40 años, porque el director había puesto un título y después lo modificaron 2 veces. y por las No elecciones, una, porque ellos se sino tiraban 2 veces. de cabeza a que ganaba Massa y no sé qué política querían hacer, y como no ganó Massa, tuvieron que dar vuelta a la tortilla. Sí, pero parece ¿Entendés? que este Entonces, año, pero si vos en este noviembre, año no, este año, en noviembre del 23, el director propuso un tema y después otra versión, y después cuando se reunió con la UBA se modificó un poco y después se volvió a modificar otro poco. sí, por Por eso, eso, es una pavada lo que nosotros están haciendo. pensamos que cuando se ponga el título tiene que haberlo, que sea el que dijo el director. Y Sí, él dijo, sí, la otra vez en el último Zoom que estuvo, dijo, el tema lo arreglamos los directores con la UBA. claro. Acá hay Para una mí boluda eso es lo más esperando. Yo la importante. voy a hacer ingresar y le voy a decir que se terminó la reunión hace media hora. Era a las 14. Por eso, ahí No, por ahí se la quedó estoy haciendo colgada ahí. ingresar. No, no, es Por ahí nueva. se quedó colgada. Lucía Salta la maquia. No, recién la había arrancado. A ver qué dice. Hola, Lucía. Buenas, ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal? bien, ¿y ustedes? Bien. La reunión empezaba a las 14 y terminó 15:40. Te admití, yo me quedé reunida con la profesora, pero te admití para decirte que la próxima es el 3 de agosto a las 14 empezamos. Ah, de acuerdo, disculpen, yo debí haber No, malentendido el mensaje. No, no hay problema. ¿De dónde sos? no hay problema. De Mendoza. Ah, muy bien. ¿Sos Bueno, estudiante? Ujú. Sí, de quinto año de secundaria. Ah, bien. ¿Qué sos buenísimo. del ¿Sabés ISEP? que de Mendoza Eh, siempre participan? ¿Cómo? Perdón. no, no soy del ISEP, soy del Ladino. Ah, sí, ya sé, sos alumna de Ezequiel Marqués. Así es. Ah, bien. Sí, estás inscripta. Sí, Ezequiel te inscribió. Bueno, mira, esta charla, luego de dar la próxima, venite el 3 de agosto a las 14 y va a ser un repaso a la profesora de esto y sigue la otra parte. ¿Sí? Ah, muy bien. Anotate. Ujú. ¿Eh? Te esperamos entonces el 3 de agosto a las 14. Muchas gracias. Bueno, que Dale, tengas felices gracias a vacaciones. vos. Un Adiós. saludo. Chao. Gracias, Hasta que tengan luego. Chao, lindo día. Lucía. Gracias. Igual. Bueno, ¿viste? Son Ya los está. chicos. No, buenísimo, Sí, porque porque además yo como los la anoto tenés sé en quién es y de cuenta. dónde es.
Ya sé, fíjate, me habla de Mendoza y ya sé quién es y de dónde, quién es el profesor. Ese profesor, ese Marquete, es el coordinador de Mendoza, el que me escribió y me dijo que estaba con muy mala conexión y que no se podía conectar. Y vos sabés que yo dudé acá, porque en mi casa anda mal el wifi. Dije, bueno, esperemos que Claro. funcione. Pero bueno, se ve que las pibas se confundieron. Y después hubo dos que entraron y salieron, o sea, no se podían conectar y salían, y volvían a entrar, así que no es que había un par más de gente, lo que pasa que no sé qué No, pasó. está bien, yo no es una cuestión, yo me lo planteo en términos del No, programa, no te lo plantees no porque, no, está bien. personalmente. No, ya lo sé. Y vos sabés Bueno, que me preocupa lo del tema, porque lo charlamos con Román especialmente, que el tema, por lo menos desde mí, tiene que ser el que diga el director con la uva, lo que ellos sí, arreglen, porque nosotros podemos sí, decir una cosa, por más que la digamos en octubre, si no tiene ese aval no sirve de nada, no más vale. es contraproducente. Ahora, si vos me decís en octubre, noviembre, está el tema que ellos acordaron, bueno, perfecto. Sí. Y bueno, se tienen que juntar antes. Lo que pasa es que el año pasado el director estaba de licencia. Pero si se pudiesen juntar antes de la final, ya hasta sale el cartón con el nuevo tema y en el código, como habíamos hecho antes, Eso 3 ya es un montón. bibliografías para irlo. Sos Y pero eso lo hicimos súper siempre. ambiciosa. No, no, soy súper ordenada yo. Hay que tener las cosas hechas con tiempo. Este año estamos retrasados en todo un mes y los otros nos adelantaron 10 días todo. Y en el medio No, estamos no. nosotros con, Sí, con, vos sabés que está con todo lo nuestro, pero hay que pensar en los estudiantes. 3 semanas para sí, preparar es nada. sí, sí. Por eso yo vengo rompiendo la bola con que tenían que tener la ficha de articulación. Yo ya Bueno, está, ya la pero mandé tampoco se pero 2 pudo. semanas antes. Bueno, ya está, ya pasó eso, pero por eso nosotros rompíamos la bola, porque nosotros vemos lo que se viene, ¿me entendés? Vemos las vacaciones, vemos, por ejemplo, ahora hasta el 8 recién me está escribiendo una escuela de Jujuy nueva, que leí el mail mientras estabas vos ahí, diciéndome que quieren, pero que van a esperar después de las vacaciones, porque no saben si de los talleres, si de esto, si de aquello, así que voy a tener que escribirle, pedirle el teléfono a la profesora y hablarle y explicarle media hora todo, ¿me entendés? Y esto es un trabajo uno por uno, cada uno viene con una historia diferente. Y mirá en qué momento me está preguntando, no me preguntó en marzo o en abril, no me preguntó ahora que recién recibió todo y no sabe para dónde salir corriendo. Y bueno, así es el ¿Entendés? trabajo. Entonces, Y el trabajo docente también es así. sí, Porque vos tenés un chico a las 8 de la noche, te pregunta, profe, ¿mañana va a tomar la evaluación? Eh, y bueno, es uno por uno. sí, sí, sí. Bueno, te Bueno, agradezco te un dejo. montón todo lo que me Felices explicaste. vacaciones. Pasala Gracias, lindo. igual. Gracias por Chau, todo. chau. Chao. Nos escribimos, chau.